Bienvenidos jóvenes a las clases virtuales de Nancho. En el canal Hazlo tú mismo, porque tú también lo puedes hacer. Comenzamos. Bienvenidos jóvenes a las clases virtuales de Nancho. En la clase del día de hoy vamos a estudiar la ley de Newton de la gravedad. Vamos a hacer un ejercicio de ejemplo y vamos a estudiar todo el tema de las órbitas circulares. Pero antes de comenzar, veamos qué inquietudes tienen todos ustedes. Nos acompañan Sebastián y Valentina. Ellos son sus compañeros virtuales de las clases de Nancho. Sebastián me pide que hagamos efectivamente un ejemplo y Valentina desea saber lo siguiente. Quiere saber qué tipo de órbitas existen y cómo se calcula el periodo y la frecuencia de una órbita. Vamos a responder todas las inquietudes de Valentina. Antes de comenzar, jóvenes, con el ejercicio que nos pide Sebastián, es importante tener claro los siguientes conceptos. Primero, ¿quién es Isaac Newton? Acá, al fondo del tablero, ustedes ven una imagen del señor Isaac Newton. Él fue un físico y matemático de origen inglés que nació en esta bonita casa que ustedes ven acá en la imagen, ubicada en el condado de Lincolnshire, al sur de la ciudad de Grantham, en Inglaterra. Él fue el primero quien demostró que todas las leyes naturales que rigen el movimiento de los cuerpos en nuestro planeta también rigen los movimientos de los cuerpos celestes, o sea, todos los cuerpos que están en el espacio, como son el caso de los planetas, las lunas, las estrellas, los cometas y los asteroides. El señor Isaac Newton, el 5 de julio de 1687, publicó este libro que ustedes ven acá en el tablero, que se llama Principios Matemáticos. Y aquí están sus primeras tres leyes: la ley de la inercia, la ley del movimiento, la ley de la acción y la reacción, y también formuló la ley de la gravitación universal. Esta ley, jóvenes, dice simplemente que toda partícula en el espacio experimenta una fuerza, y que con esa fuerza, llamada la fuerza gravitacional, atrae a otras partículas que están también en el espacio o en el universo, como es este caso. Aquí tenemos, por ejemplo, el planeta Tierra y tenemos la Luna. Efectivamente, la Luna gira alrededor de la Tierra en una órbita cerrada circular, y entre la Tierra y la Luna se experimenta esta fuerza llamada F sub g, que se conoce como la fuerza gravitacional, y que tiene la siguiente característica. Para ambos cuerpos celestes, esta fuerza, primero que todo, tiene la misma magnitud pero direcciones opuestas, así como ustedes ven la imagen. Y siempre van a estar efectivamente a la misma distancia r. ¿Qué quiere decir? Esto permite que efectivamente la Luna gire en una órbita circular cerrada alrededor de la Tierra, siempre a la misma distancia. Acá debajo en el tablero, jóvenes, ustedes pueden ver las fórmulas matemáticas con las que Isaac Newton podía calcular las fuerzas gravitacionales de diferentes cuerpos celestes. Tenemos que la magnitud de esta fuerza es una constante universal llamada Cavendish G por el producto de las dos masas de ambos cuerpos celestes, en este caso la masa de la Tierra con la masa de la Luna, sobre la distancia de separación de ambos cuerpos celestes al cuadrado. Ahora, como f sub g es un vector, y como sabemos que todo vector tiene un módulo y tiene una dirección, el vector se calcula de la siguiente forma. Tenemos que es negativo porque siempre está dirigido hacia el centro de los planetas, por la constante Cavendish, el producto de las dos masas de ambos cuerpos celestes, sobre el vector de posición al cuadrado por un vector de dirección conocido como lambda. Ahora, jóvenes, veamos el concepto de la mecánica celeste. Diremos que la mecánica celeste simplemente es una rama de la física que se encarga de estudiar la dinámica de los cuerpos que están en el espacio. Por ejemplo, acá tenemos a la Tierra y a Marte. Efectivamente, entre la Tierra y Marte, por ejemplo, también existe una fuerza de gravedad, que es una fuerza de atracción entre ambos cuerpos celestes,
acá tenemos, jóvenes, la fórmula de la ley de la gravedad de Newton, que es la constante gravitacional G por el producto de las dos masas, en este caso de la Tierra y la masa de Marte, sobre la distancia que la separa al cuadrado. Acá tenemos en el lado izquierdo la tabla con algunos de los datos más importantes de nuestro sistema solar. Tenemos, por ejemplo, la masa del Sol, la masa de la Luna, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Y también tenemos la masa, por ejemplo, de la Estación Espacial Internacional. Esta dinámica de los cuerpos en el espacio, pues efectivamente nos permite saber conceptos como, por ejemplo, yo puedo conocer la fuerza de la gravedad de cualquier cuerpo celeste. Puedo, por ejemplo, averiguar el valor de la gravedad de cualquier cuerpo celeste en función de la masa y el radio. Puedo, por ejemplo, calcular, en el caso de que yo quiera, por ejemplo, lanzar un cohete al espacio, puedo averiguar, por ejemplo, cuánto es el trabajo que se requiere para lanzar ese cohete en términos de la energía cinética y la energía potencial gravitacional. Si tengo, por ejemplo, un cuerpo que está girando alrededor de un cuerpo celeste en una órbita circular cerrada, yo puedo conocer, por ejemplo, la velocidad tangencial, puedo conocer la aceleración radial, puedo conocer, por ejemplo, la fuerza de gravedad que experimenta, puedo conocer, por ejemplo, el periodo y la frecuencia de ese objeto que se mueve en esa órbita circular. Ahora, jóvenes, veamos la definición de la constante gravitacional. Esta constante gravitacional, que acá la conocemos como G mayúscula, fue obtenida experimentalmente en el año de 1798 por el señor Henry Cavendish. Él empleó esta máquina que ustedes ven en el tablero, que se conoce como una balanza de torsión, que inicialmente fue diseñada por un geólogo inglés llamado John Michell. John Michell, al fallecer, efectivamente le pasó todos los diseños de la máquina, la balanza de torsión, al señor Francis John Hyde y al señor Henry Cavendish. El señor Henry Cavendish perfeccionó la máquina con la idea de poder calcular el valor de la densidad de la Tierra. Pero también podemos decir que él fue el primero quien estimó un valor para esta constante gravitacional llamada G. Vamos a ver cómo funciona básicamente la máquina. Aquí tenemos efectivamente la balanza de torsión, y esta balanza de torsión pues básicamente lo que hace es que mide un pequeño ángulo de giro cuando estas dos masas llamadas M1 y M2 se atraen debido a la fuerza de gravedad. Esta balanza de torsión pues básicamente está formada pues acá arriba por un espejo, acá tenemos un láser que es el que proyecta el rayo láser, y acá tenemos un alambre con una constante de torsión llamada K. Aquí debajo tenemos un brazo en forma de T invertida, y en las puntas de esta T tenemos dos masas conocidas llamadas M1, que son pequeñas, y sobre esta plataforma que estoy acá señalando tenemos dos masas M2 también conocidas, que son de mayor tamaño que M1. Efectivamente, pues entre M1 y M2 debe existir una fuerza de atracción llamada la fuerza de gravedad, y entonces cuando M1 se acerca a M2, sobre la balanza se genera un pequeño giro, y ese giro pues tuerce el alambre. Esa torsión que experimenta el alambre se mide acá en la parte superior, y ese es el famoso ángulo de giro o desviación. Este ángulo de giro, jóvenes, se mide simplemente cuando el láser proyecta este rayo láser, el rayo láser rebota sobre este espejo, y cuando se da la torsión, pues efectivamente el rayo láser rebota, indicando este pequeño ángulo de desfase, o también llamado ángulo de giro. Ahora, con este ángulo de giro, y utilizando toda la matemática que ustedes ven acá, es que el señor Cavendish logró encontrar la densidad de la Tierra. Él partió de la ecuación de la fuerza de torsión, que dice que es K por phi, donde phi es el ángulo de giro, K es la constante de torsión de este alambre, y esto es igual a 2G, el producto de las dos masas, en este caso la masa M1 por la M2, por L, que es la longitud de este brazo de la balanza de torsión, sobre la distancia al cuadrado, que sería la distancia de separación, jóvenes, entre la masa M2 y la masa M1, o sea, esta que estoy señalando acá. De esta igualdad, jóvenes, ustedes simplemente pueden despejar la constante universal, y entonces vamos a poder decir que G es la K, el módulo de torsión del alambre, por el ángulo de desviación o el ángulo de giro, la distancia entre las dos masas M1 y M2 al cuadrado, sobre el factor 2 por la masa mayor, en este caso M2, por la masa menor M1,
por la longitud de este pequeño brazo de la T de la balanza. Efectivamente, cuando Cavendish hizo el experimento, él midió el tiempo que tardaba la masa M1 en tocar la masa M2. Este tiempo lo llamó T, que es el periodo, y a eso lo midió y le dio 20 minutos. Como sabemos que el periodo de oscilación es T igual a 2pi por la raíz cuadrada de I, que es el momento de inercia, sobre K, que es la torsión del alambre, y como sabemos que el momento de inercia es 2 veces la masa pequeña M por L al cuadrado, que es esta longitud de la balanza de torsión, entonces de acá a esta ecuación Cavendish simplemente halló la constante de torsión del alambre, que era igual a 8pi a la 2 por la masa pequeña por la longitud al cuadrado sobre el periodo al cuadrado. Luego, esta ecuación de la constante de torsión, él simplemente la reemplazó acá en la ecuación de la constante universal, y como el periodo fue de 20 minutos, reemplazando ya todos los valores, halló finalmente, jóvenes, que la constante universal era de este valor: 6,674 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Este valor, efectivamente, con el pasar de los años, a medida que las balanzas de torsión también se han ido mejorando, este valor se ha ido afinando un poco más. ¿Qué más hizo Cavendish? Entonces, después de tener la constante universal, efectivamente él sabía que el peso que conocemos como la masa por la gravedad, y como sabemos que el peso es la misma fuerza de gravedad, entonces él simplemente igualó la masa por la gravedad con la fórmula de la ecuación de Newton, que es la constante universal por el producto de las masas sobre la distancia al cuadrado. De acá él pudo obtener estas dos ecuaciones, una que dice que la gravedad de cualquier cuerpo celeste, por ejemplo, es la constante universal por la masa de ese cuerpo celeste sobre su radio al cuadrado, y que la masa del cuerpo celeste es el valor de la gravedad del mismo cuerpo celeste por el radio al cuadrado sobre la constante universal. Con estas dos fórmulas, jóvenes, ustedes, por ejemplo, pueden obtener la gravedad y la masa de cualquiera de los planetas del sistema solar. Ahora, como sabemos que la densidad es la masa por la unidad del volumen, efectivamente él acá en esta ecuación pues reemplazó el valor de la masa, calculó el volumen, efectivamente, del cuerpo celeste, considerándolo como una esfera, y finalmente él dijo que la densidad de la Tierra era todo este valor, 3 veces su gravedad sobre el factor 4 por pi por la constante universal por el radio del planeta. Ahora, jóvenes, veamos las características más importantes que tienen que ver con las órbitas circulares. Valentina nos dijo que deseaba saber qué tipo de órbitas existen. Claro, existen dos tipos de órbitas, las órbitas cerradas y las órbitas abiertas. Ambas son circulares, pero efectivamente la órbita circular cerrada es aquella que hace un objeto. Por ejemplo, acá tenemos la Estación Espacial Internacional, ella parte efectivamente desde este punto que estoy señalando, y si ella completa totalmente una órbita y vuelve a su punto de partida, vamos a decir que ella completó una órbita circular cerrada. Aquellos objetos que se mueven en órbitas circulares, pero ellos no vuelven al punto de partida, podemos decir que están en unas órbitas circulares abiertas. En este caso, toda la matemática que vamos a ver el día de hoy y los ejemplos que vamos a ver en la clase corresponden a objetos que se mueven en órbitas circulares cerradas, como es este caso. Aquí tenemos, por ejemplo, el planeta Tierra. Acá tenemos efectivamente un radio, que es el radio de la órbita. En este caso, este radio está medido desde el centro del planeta y va a ir hasta la órbita de la Estación Espacial Internacional, que ustedes la ven acá. ¿Qué vamos a decir? Que efectivamente esta estación espacial, que está en órbita alrededor del planeta, gira alrededor de toda esta órbita que estoy acá señalando, experimentando siempre una fuerza de gravedad, y esta fuerza de gravedad, fíjense, jóvenes, que siempre va a ir dirigida hacia el centro del planeta. Por eso vectorialmente la fuerza de gravedad decimos que es negativa. Pero también esta estación va a experimentar constantemente una aceleración radial y una velocidad tangencial. Efectivamente requerimos conocer la masa de la estación, la hemos llamado MISS, la Estación Espacial Internacional, y debemos de conocer también, jóvenes, la masa de la Tierra, en este caso el cuerpo celeste. Entonces acá en el lado derecho en el tablero, ustedes, jóvenes, ven las principales fórmulas que vamos a emplear para calcular, por ejemplo,
Aquí tenemos que la aceleración radial, esta que experimenta la estación espacial, es la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Esta aceleración radial también se conoce como la aceleración normal. Y aquí en el lado derecho, jóvenes, tenemos la fuerza de gravedad que experimenta la estación espacial. ¿Debido a qué? Debido a la presencia de este cuerpo celeste, que en este caso sería la Tierra. Entonces tenemos que es la constante universal G por la masa de la Tierra, por la masa de la estación, sobre la distancia de separación al cuadrado, donde este r a la 2 sería este radio de la órbita, al cuadrado. Entonces ahora vamos a calcular, por ejemplo, la velocidad tangencial de la estación, o sea, esta. Simplemente aquí aplicamos la segunda ley de Newton, que dice que la sumatoria de fuerzas es la masa, en este caso la masa de la estación espacial, por su aceleración. Como sabemos que la única fuerza que actúa acá es la fuerza de la gravedad, entonces aquí tenemos que es la constante universal por la masa de la Tierra, por la masa de la estación espacial, sobre el radio de la órbita al cuadrado, y esto va a ser igual, efectivamente, a la masa de la estación espacial por la aceleración, que ya sabemos que es la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. En este caso también este es el radio de la órbita. Igualando ambas expresiones podemos despejar la velocidad tangencial de la Estación Espacial Internacional. Vamos a decir que esta velocidad, que es la que ustedes ven acá en color rojo, va a ser la raíz cuadrada de la constante universal G por la masa de la Tierra sobre el radio de la órbita. Esta fórmula es muy importante, jóvenes. ¿Por qué? Porque aquí nos damos cuenta que la velocidad de cualquier partícula en una órbita circular no depende de su masa. Depende solamente de la masa del cuerpo celeste alrededor de la cual ella gira y del radio de la órbita. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular, por ejemplo, la aceleración radial de esta estación espacial, o sea, este vector que ustedes ven acá. Sabemos que simplemente la velocidad que tiene, en este caso, la estación espacial, alrededor de toda su órbita va a ser el perímetro de la órbita, que es el perímetro de una circunferencia, en este caso sería 2pi por el radio de la órbita, sobre el periodo. En este caso el periodo es el tiempo que tarda la estación en completar una órbita totalmente. Entonces de acá, jóvenes, simplemente vamos a decir que como la aceleración, entonces la aceleración yo la voy a coger de acá, y entonces como sabemos que la aceleración radial es la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio de la órbita, entonces acá donde tenemos velocidad tangencial al cuadrado, yo simplemente de acá voy a coger este término y lo reemplazo aquí. Entonces voy a poder decir simplemente que esta aceleración radial es todo este término al cuadrado, o sea 2pi por el radio de la órbita sobre el periodo al cuadrado, todo dividido r, que es este mismo r de acá, el radio de la órbita. Acá efectivamente vamos a tener que entonces esto nos da 4pi a la 2 por el radio de la órbita al cuadrado, ¿cierto? Sobre el periodo al cuadrado. Pero con este radio de órbita, el radio de órbita cuadrado se cancela, y entonces nos queda esta ecuación. Vamos a decir finalmente que la aceleración radial que experimenta la estación espacial, o sea este vector, va a tener esta magnitud. Va a ser 4pi a la 2 por el radio de la órbita sobre el periodo al cuadrado. Ahora bien, jóvenes, como ya tenemos efectivamente la fuerza de gravedad, ya tenemos la velocidad tangencial y ya tenemos la aceleración radial, ahora yo puedo, por ejemplo, calcular el periodo que tarda, por ejemplo, esta estación en hacer una órbita completa, y también puedo determinar el valor de la frecuencia. Entonces, para determinar el periodo de la estación, volvemos a la segunda ley de Newton, acá lo vemos, sumatoria de fuerzas igual a la masa, en este caso de la estación espacial, por su aceleración, y como sabemos que la única fuerza que actúa es la fuerza de la gravedad, yo la coloco acá. Entonces aquí tenemos la constante universal, la masa de la Tierra, por la masa de la estación, sobre el radio de la órbita al cuadrado. Y esto va a ser igual, jóvenes, pues a lo que tenemos acá, es la masa de la estación espacial por la aceleración. Y esta aceleración es la que teníamos anteriormente calculada, que era todo este valor, que era 4pi a la 2 por el radio de la órbita sobre el periodo al cuadrado. De acá lo que vamos a hacer, jóvenes, simplemente es, vamos a cancelar los términos comunes que estén en ambos lados, como por ejemplo la masa
de la estación espacial, puedo cancelar aquí y acá, y vamos a despejar de esta igualdad el periodo. Entonces vamos a decir que el periodo, o el tiempo que tarda, por ejemplo en este caso, la estación espacial en completar una órbita total alrededor del planeta Tierra, con este radio de órbita va a ser todo esto que ustedes ven acá. Va a ser la raíz cuadrada de 4pi a la 2 por el radio de órbita al cubo sobre este producto, la constante universal por la masa de la Tierra. Y efectivamente esta fórmula también es muy interesante, porque aquí nos damos cuenta, jóvenes, que independientemente de la masa del objeto que esté girando alrededor de cualquier cuerpo celeste, su periodo no depende de su masa. Depende solamente de ¿qué? Del radio de la órbita y de la masa del cuerpo celeste, y efectivamente de la constante universal. También finalizamos diciendo que como la frecuencia sabemos que es la inversa del periodo, o sea 1 sobre el periodo, pues sería simplemente calcular pues todo el periodo y simplemente 1 lo dividimos por este valor. Recordemos que la frecuencia nos indica es la cantidad de giros que en este caso hace la Estación Espacial Internacional en un segundo. Y el periodo es el tiempo que tarda la estación en completar una órbita completa. Ahora bien, jóvenes, vamos a comenzar con los ejemplos que nos pide el compañerito Sebastián. Aquí nos dicen lo siguiente. Nos hablan de que efectivamente existe un exoplaneta. Un exoplaneta es un planeta que tiene condiciones muy parecidas al planeta Tierra en el que ustedes y yo vivimos. Y este exoplaneta pues está ubicado por fuera del sistema solar. A este exoplaneta lo conocemos con el nombre K218b. Lo que nos dice es que este planeta gira de una forma muy parecida a la Tierra, porque también tiene un eje de rotación que pasa por el polo norte y el polo sur. O sea que este planeta pues efectivamente gira, así como ustedes lo ven acá, en este sentido, este sería el sentido de rotación, alrededor de su eje polo norte, polo sur. El ejercicio plantea que efectivamente un astronauta que en la Tierra pesa 943 newton, viaja a este exoplaneta y cuando llega al exoplaneta se ubica en la zona del ecuador y resulta que él ya queda pesando 915 newton. Lo que nos pide el ejercicio es que si yo sé que efectivamente la distancia entre el polo norte del planeta y la línea del ecuador es de 9.580 kilómetros y que esta distancia está medida sobre la superficie de la corteza terrestre del exoplaneta, así como ustedes lo ven acá, entonces nos piden, jóvenes, calcular, por ejemplo, cuál es el periodo de la órbita del exoplaneta. O sea, cuánto tiempo tarda este exoplaneta en completar un giro completo alrededor de su eje, polo norte, polo sur. Entonces, para poder calcular eso, pues lo que vamos a hacer enseguida es lo siguiente. Lo primero, pues con los datos que nos dan del astronauta, de que en la Tierra pesa 943 newton, es poder calcular con este valor, por ejemplo, la masa del astronauta. Sabemos que la masa, jóvenes, es un valor escalar, es una magnitud escalar que no depende del lugar donde estemos y siempre va a permanecer constante. Entonces lo que vamos a hacer, jóvenes, es que conociendo el peso del astronauta en la Tierra, que es de 943 newton y que sabemos que el peso es la fuerza de gravedad y peso es la masa por la gravedad, entonces yo de acá voy a obtener la masa del astronauta. Como yo sé que la gravedad, por ejemplo, en la Tierra convencionalmente es de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, y esto prácticamente se considera como un valor constante debido a las pequeñas diferencias que existen en términos de altura y de ubicación en el planeta. Entonces yo con este valor, considerándolo constante, pues voy a calcular, jóvenes, simplemente la masa del astronauta. Entonces la masa del astronauta será su peso o su fuerza de gravedad en la Tierra dividido el valor de la gravedad, y esto nos va a dar esta masa. Quiere decir que el astronauta, con todo y su traje espacial, tiene una masa igual a 96,12 kilogramos. Como ya sabemos, jóvenes, que la masa es una magnitud escalar que no depende de la ubicación, esto va a permanecer constante. ¿Qué significa? Que cuando el astronauta viaje a este exoplaneta, su masa va a permanecer constante.
Entonces yo con su masa, conociendo efectivamente la gravedad de 915 newton en el exoplaneta, voy a poder, por ejemplo, calcular la gravedad de este planeta. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, de acá, que efectivamente como la fuerza de gravedad es la masa, en este caso del astronauta, por la gravedad, entonces yo voy a decir que la gravedad de este exoplaneta, que yo he llamado GK2-18b, va a ser el peso del astronauta en el planeta, que es de 915 newton, sobre su masa. Y ya sabemos que este valor, jóvenes, de kilogramos es constante. Al hacer esta división, efectivamente podemos obtener la gravedad en este planeta. En este caso, la gravedad nos dicen que es de 9,518,71,68,61 metros sobre segundo al cuadrado. Y nos damos cuenta efectivamente que es muy parecida al de la Tierra, pero un poco menor. Ahora bien, jóvenes, como ya tenemos el valor de la gravedad acá en este exoplaneta, entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a calcular el radio, vamos a calcular este radio y vamos a calcular la masa del planeta. Entonces, para el radio del exoplaneta vamos a utilizar el siguiente concepto. Nos damos cuenta que acá, efectivamente en el ejercicio, nos dieron esta porción del perímetro, nos dicen que entre el polo norte y el ecuador existe esta distancia de 9.580 kilómetros. Y esta distancia pues está medida sobre la superficie del exoplaneta. Entonces vamos a decir que efectivamente sabemos que el perímetro de una circunferencia es 2pi por el radio. En este caso R sub e voy a decir que es el radio del exoplaneta. Y a este perímetro lo voy a llamar P sub e. Entonces, como acá tenemos solo una cuarta parte de todo el perímetro, entonces voy a decir que el perímetro dividido sobre 4 va a ser igual a la fórmula que sería 2pi por el radio del exoplaneta sobre 4. Y esto va a ser igual al valor que nos dieron en el ejercicio. En este caso, los 9.580 kilómetros. Eso, si lo convertimos a metros, nos da, jóvenes, este valor que serían 9.580.000 metros. De acá, lo que me interesa efectivamente es obtener el radio del exoplaneta. Entonces yo simplemente de esta ecuación lo despejo, entonces este 4 que está dividiendo pasa a multiplicar y el valor de 2pi pasa a dividir. De esta forma obtenemos que este radio, o sea, esta longitud que estoy señalando acá en la imagen del tablero, va a ser igual, jóvenes, a todo este valor. En este caso esto nos dio 6.098.817,419 metros de longitud. Muy bien, muy fácil. Ahora lo que vamos a hacer, jóvenes, es que vamos a calcular la masa de este exoplaneta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues simplemente, jóvenes, vamos a utilizar el concepto del peso. Como sabemos que el peso es la masa por la gravedad, pero también sabemos que este peso es fuerza de gravedad y que esta fuerza de gravedad es todo esto por la ley de Newton, o sea, la constante universal G por el producto de las dos masas. En este caso sería la masa del astronauta por la masa del planeta sobre el radio del planeta, porque el astronauta está parado sobre la corteza terrestre del exoplaneta. Entonces la distancia de separación entre él y el origen del planeta es el radio del exoplaneta al cuadrado. Entonces de acá, jóvenes, pues efectivamente pues lo que me interesa es averiguar la masa del exoplaneta. Si ustedes ven esta ecuación se dan cuenta que podemos cancelar la masa del astronauta en ambos lados. Yo ya tengo la gravedad, acá está arriba, mírenla acá, y ya tengo el radio. Entonces yo simplemente cojo estos dos valores y los reemplazo en esta ecuación y voy a decir que, por ejemplo, la masa del exoplaneta va a ser su gravedad multiplicado su radio al cuadrado sobre la constante universal. Y esto, jóvenes, nos va a dar el siguiente valor: 5,304976,574 por 10 a la 24 kilogramos. Una masa un poco más pequeña que la Tierra. Muy bien, jóvenes, ya tenemos el radio del exoplaneta, ya tenemos también su masa y tenemos el valor de la gravedad. Ahora finalmente vamos a responder el problema que nos pedían, y era calcular el periodo de la órbita del planeta, o sea, cuánto tiempo tarda este planeta en completar una órbita total alrededor de su eje.
Entonces vamos a utilizar las siguientes fórmulas. Recordemos que acá tenemos que la aceleración radial que experimenta cualquier objeto que esté sobre la superficie del planeta, en este caso el astronauta, entonces va a ser su velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio del exoplaneta. Como ya sabemos que la velocidad tangencial es el perímetro sobre el periodo, en este caso sería 2pi por el radio del exoplaneta sobre el periodo del exoplaneta, que ya vamos a calcular. Entonces también tenemos que la ley de Newton nos dice de la fuerza de gravedad que entonces esto va a ser la constante universal por la masa del astronauta, por la masa del exoplaneta, sobre el radio del exoplaneta al cuadrado. Y esto por segunda ley de Newton va a ser la masa por la aceleración. De acá, jóvenes, simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a despejar la aceleración radial, y como ya sabemos que la aceleración radial es la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio del exoplaneta, yo meto todo este valor aquí. Nos queda esto que ustedes ven acá. Vamos a tener que entonces la aceleración radial es igual a 2pi por el radio del exoplaneta sobre su periodo, todo al cuadrado, sobre el radio del exoplaneta. Efectivamente esto va a ser 4pi a la 2 por el radio del exoplaneta sobre el periodo del exoplaneta al cuadrado. Y esto lo voy a igualar con esto que es la segunda ley de Newton y la ecuación de la fuerza de la gravedad de Newton, que es la constante universal G por la masa del exoplaneta sobre el radio del exoplaneta al cuadrado. De acá, jóvenes, de esto que ustedes ven acá en color verde, y es una fórmula muy importante y por eso la he señalado así, aquí lo importante, jóvenes, es despejar T sub E. Este T sub E es el periodo en segundos del exoplaneta. Va a ser la raíz cuadrada de todo lo que ustedes ven acá, del factor 4 por pi a la 2 por el radio del exoplaneta al cubo sobre el producto de la constante por la masa del planeta, en este caso la masa del exoplaneta llamada m sub e. Ustedes efectivamente cuando estén estudiando pueden ver también esta fórmula. Estas fórmulas son equivalentes, no son iguales, pero son equivalentes. Nos da la misma respuesta. También podemos decir que el periodo del exoplaneta va a ser 2pi por el radio del exoplaneta elevado a la 3 medios sobre la raíz cuadrada de la constante por la masa del exoplaneta. De acá, jóvenes, lo que nos queda simplemente es reemplazar todos los valores. Entonces aquí tenemos que es raíz cuadrada de 4pi a la 2, tenemos el radio del exoplaneta, aquí está, al cubo, sobre el valor de la constante, que ya sabemos que es 6,674 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado, y esto lo vamos a multiplicar por la masa del exoplaneta, aquí está. Finalmente vamos a decir que el periodo de rotación que experimenta este planeta va a ser igual a este valor, 5029,36 segundos, o en horas nos va a dar 1,39 horas. O sea, este es el tiempo que tarda el planeta en completar un giro completo alrededor del eje que está ubicado entre el polo norte y el polo sur. Ahora, efectivamente nos damos cuenta pues que este periodo es un periodo muy pequeño. ¿Qué quiere decir? Que seguramente entonces el planeta gira a una muy alta velocidad. Y con esto podemos calcular la velocidad de giro del exoplaneta. Entonces tenemos que la velocidad de giro del exoplaneta es 2pi por el radio del exoplaneta sobre su periodo. Aquí nos daría que esto es 2pi por todo este valor dividido este, y finalmente obtenemos que la velocidad de giro del planeta es de 7,619 kilómetros por segundo, lo cual es una velocidad bastante alta. Acá, jóvenes, es importante tener muy claro que cuando ustedes calculan este periodo de la órbita del planeta, depende mucho de la ubicación donde ustedes estén. En este caso, este periodo, fíjense, jóvenes, que en la ecuación estamos utilizando el radio completo del exoplaneta. ¿Qué quiere decir? Que este periodo de oscilación es para una persona que está ubicada acá mismo en el punto del ecuador, que es donde está el astronauta. Si efectivamente ustedes analizan esta ecuación, se dan cuenta que a medida que disminuya el radio del exoplaneta, o sea que la persona no esté parada en el ecuador, sino que está parada en el polo norte, este radio se hace cero. Y efectivamente entonces va a pasar que el periodo en todo el polo norte, o sea por donde pasa el eje de rotación, este periodo va a ser igual a cero. Y efectivamente pues también la velocidad de rotación va a ser igual a 0 metros por segundo. ¿Por qué? Porque tú estás parado donde está el eje de rotación. Pero a medida que usted se va alejando
de este eje de rotación, este radio del exoplaneta va aumentando. Entonces vamos teniendo diferentes valores del periodo de rotación. Muy bien, jóvenes. Ahora, para finalizar, pues vamos a resolver la segunda parte del ejercicio. Y ahora lo que nos dicen es que en este mismo planeta, que ya sabemos que es un exoplaneta ubicado fuera del sistema solar, nos dice que ese astronauta que viajó, simplemente antes de estar sobre la superficie, dejó en una órbita un satélite. Es un satélite de comunicación. Y resulta que este satélite de comunicación, jóvenes, lo que nos dicen es que tiene una masa de 45.000 kilogramos y está orbitando alrededor del exoplaneta a una distancia de 2.000 kilómetros medidos a partir de la superficie. Entonces la pregunta que nos piden responder es ¿cuál es el periodo orbital que va a tener el satélite? Efectivamente, para resolver este problema necesitamos todo lo que ustedes ven acá. Necesitamos el valor del radio, el radio del exoplaneta, que sería esta distancia que estoy señalando, y necesitamos también la masa del exoplaneta. Y ahora, para calcular el periodo, pues aquí está todo el desarrollo de la fórmula del periodo. Sabemos que entonces este satélite también va a experimentar una aceleración radial. Ya sabemos que esta aceleración radial, jóvenes, es la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio, donde este radio, ojo jóvenes, va a ser el radio del planeta más los 2.000 kilómetros que nos dan, porque recuerden que los 2.000 kilómetros están medidos a partir de la superficie. Aquí está, fíjense que entonces esta R minúscula en las fórmulas va a ser el radio del exoplaneta más la distancia que nos dan de los 2.000 kilómetros, medidos a partir de la superficie. Acá tenemos también que la velocidad tangencial efectivamente, o la velocidad en este caso del satélite, pues es el perímetro sobre el periodo. Tenemos acá la fuerza de gravedad por la segunda ley de Newton, y sabemos que esto por segunda ley de Newton es la masa, en este caso la masa del satélite, por su aceleración radial. Entonces de acá simplemente, jóvenes, pues vamos a despejar la aceleración radial y vamos a decir que esta aceleración radial pues efectivamente será todo este valor 2πr sobre el periodo al cuadrado sobre el radio, donde este radio pues va a ser el radio del planeta más los 2.000 kilómetros. Nuevamente vamos a tener esta igualdad, jóvenes, que ustedes ven acá, y efectivamente vamos a volver a la misma ecuación anterior, donde ahora lo que vamos a calcular es el periodo del satélite, que yo he llamado T sub S. Este T sub S, jóvenes, efectivamente será simplemente la raíz cuadrada de 4π a la 2 por este valor de R, que nuevamente es este, el radio del planeta más los 2.000 kilómetros al cubo, sobre la constante universal por la masa del planeta. Reemplazando en esta fórmula todos los valores que ustedes ven acá en el tablero y haciendo toda la parte operativa, finalmente nos damos cuenta que este satélite, jóvenes, se demora en completar una órbita totalmente igual a 2,13 horas, o lo que es 7.696,219,48 segundos. Muy fácil, ¿verdad? Ahora veamos, jóvenes, qué inquietudes tienen todos ustedes. Veo que Sebastián y Valentina han entendido todo, y espero que ustedes también, jóvenes. Los invito a que vean el video todas las veces que sea necesario, a fin de que se estudien todos los conceptos relacionados con la ley de Newton de la gravedad y en este caso de órbitas circulares, y también que se estudien los ejemplos que hemos solucionado el día de hoy. Bueno, jóvenes, hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que no tengan dudas. Recuerden, cualquier inquietud me la dejan en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal, dar su like y activar la campanita. Los espero en una nueva clase de las clases de Nacho. Cuídense. Hasta luego.